La sesión más difícil. La sesión más difícil para todos, ¿verdad? Que estamos ahí con mucho sueño, que necesitamos palillos para los ojos de ponernos así o algo, ¿verdad? Y estamos con mucho sueño. Entonces, algunos ya lo hacen sin que yo se lo diga, pero si te vas a dormir, ponte de pie. Ponte de pie y te vas allí con Miquel y eso, te vas allá al lado, te pones por aquí y tal, sin molestar mucho y eso, claro, ¿no? Pero, en serio, ponte de pie, ponte por aquí detrás y quédate ahí de pie, y si ves que te vas a caer, entonces ya tenemos un problema, ¿eh? Pero ponte de pie, está bien, no pasa nada, ¿vale? O entra por aquí detrás, no pasa nada, no hay problema, ¿vale? Muy bien. Volviendo con Sansón y terminando. Hay una pequeña parte de Sansón que me faltó comentar y es algo importante y a la vez que nos trae esperanza, porque hemos visto la vida de Sansón que es como una caída sin paracaídas, ¿verdad? Y va cayendo y cayendo, no hay red, ¿eh? Va para abajo hasta el final, ¿no? Parece como que no hay un momento en el cual remonte, en el cual es una caída tremenda, ¿no? Y espérate, porque ahora vamos a hablar de los últimos 5 capítulos del libro de los jueces y vamos a ver más o menos lo mismo, un desastre tras otro, y esta segunda sesión de Instituto Bíblico de los Jueces es como desastre sobre desastre, ¿no? Estamos todo el rato hablando de venga y a ver cómo lo hacemos peor, y porque hemos hablado de Sansón y ahora de los últimos 5 capítulos del libro de los Jueces, que es todo un desastre, ¿no? Pero hay algo de la vida de Sansón que es sumamente importante, y es que la misericordia de Dios siempre estuvo con él. Y es sumamente importante porque ocurre igual con nosotros. Nosotros podemos ir como Sansón, de caída en caída, y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, y equivocándonos, y equivocándonos más que acertando, y cayéndonos más que caminando, pero la misericordia de Dios siempre nos acompaña. Mira, fíjate, por ejemplo, cuando hablamos en Gaza, allí en Gaza, Sansón ha ido a buscar una prostituta y se queda dormido por la noche, y los filisteos de Gaza se enteran de que Sansón está allí, dicen vamos a tender una emboscada y aquí lo vamos a pillar, lo vamos a matar. Está con una prostituta, pero Sansón se despierta a medianoche. ¿Te despiertas tú a medianoche muy habitualmente? El día que le tienden una emboscada, Sansón se despierta a medianoche. Y Dios le da la fuerza suficiente como para hacer lo que a mí me parece, más que todas las muertes, la muestra de poder más grande de Sansón, que es lo que ya os he dicho, levantar aquellas puertas de la ciudad y llevárselas caminando durante más de 50 kilómetros hasta Hebrón, ¿verdad? Y eso es por la pura misericordia de Dios. Porque él estaba cometiendo un pecado, está totalmente fuera de la voluntad de Dios, y a pesar de todo, Dios le hace que se despierte en el momento apropiado para que los filisteos no le cojan, y hace que tenga la fuerza necesaria para levantar entre 5 y 10 toneladas de aquellas puertas y llevárselas caminando durante 50 kilómetros, como para infundir el temor necesario para que nadie le toque. Es la pura misericordia de Dios. Después le vemos con Dalila, ¿no? Le vemos que está ahí con Dalila, y en cada ocasión en la cual él miente a Dalila y le dice un remedio falso de cómo va a perder él la fuerza, él no pierde la fuerza. Y cada vez que Dalila dice los filisteos sobre ti, él recobra la fuerza. De hecho, la última vez dice, pensaba que iba a ser como las veces anteriores, que otra vez iba a tener la fuerza para librarme de todos los filisteos, y la última vez no fue así. Pero en cada ocasión en que primero vienen los filisteos, la misericordia de Dios está con él. Después le vemos, aún cuando los filisteos lo apresaron, es Sansón. Dime, ¿por qué no le matan? En aquel mismo momento tienen a su enemigo a su merced, aquel hombre que ha matado a tantos miles de filisteos. ¿Por qué en ese momento que lo tienen a su merced no acaban con su vida? No, lo vamos a coger, le vamos a hacer como un juguete, le hacen pasar por la tortura de sacarle los ojos, lo tienen en aquel molino moliendo trigo, supongo, o algo así, dando allí vueltas. ¿Pero por qué no lo han matado? Por la pura misericordia de Dios. Porque Dios aún tenía algo que Sansón todavía podía hacer a pesar de su inutilidad.
aún había pensado en algo más para Sansón, pero es por la pura misericordia de Dios. Y aún cuando está en la cárcel, cuando está moliendo trigo, supongo, o el cereal que fuera, está dando vueltas en aquel molino. Y los filisteos saben que han apresado a Sansón. ¿Por qué? Porque le han cortado el pelo. Aunque le cortaran solamente, no sé si Sansón llevaría coletas o cómo lo llevaría, aunque le cortaran solamente lo que sobresalía, no le raparan completamente la cabeza, le tomaría un tiempo que le volviera a crecer, ¿no? ¿Y qué pasa? No había ningún filisteo que estuviera vivo en ese tiempo, que estuviera con los ojos abiertos y que dijera, que a Sansón le está creciendo el pelo, se lo vamos a volver a cortar. No eran tontos, ¿no? O sea, lo habían apresado, ¿por qué? Porque le habían cortado el pelo. Entonces, no hacía falta ser Salomón para saber que cuando le volviera a crecer el pelo, podría ser que volviera a recobrar la fuerza, ¿no? Pues el pelo le crece y no hay un filisteo que se dé cuenta, por la pura misericordia de Dios. Porque mira que era fácil tener a Sansón de juguete toda la vida. Solamente tenías que estar pendiente y cada par de semanas volver a cortar el pelo. Ya está. Y tenías juguete para siempre. Pero no sé cuánto tiempo pasó, tal vez unos meses, tal vez un poco más. Y en el momento apropiado, cuando le ha vuelto a crecer el pelo, él ora al Señor y dice, vuelve a darme aquella fuerza que me diste para acabar con todos estos filisteos en este momento en el cual tengo la oportunidad, porque me van a llevar al templo de Dagón y allí va a haber muchos, y por la pura misericordia de Dios. Así que la misericordia de Dios está presente también en la vida de Sansón de forma constante, como lo está en tu vida y en la mía. Porque, como dije antes, es verdad que Sansón en muchas cosas nos parece que toma decisiones muy, muy brutas y que este hombre es un cabeza loca, pero es que a veces hemos actuado igual. Y muchas veces hemos persistido a veces en un pecado, o hemos tomado decisiones totalmente en contra de la voluntad de Dios, o hemos decidido alejarnos de su voluntad por un tiempo, o hemos hecho lo que hemos querido a pesar de saber lo que era correcto. Y la misericordia de Dios siempre ha estado ahí. Entonces es muy importante que recordemos eso, que si algo nos sostiene es su misericordia, que cada mañana sus misericordias son nuevas y que nada merecemos, y que si algo tenemos es por pura misericordia. Y entonces entramos en lo que sería la última sección del libro. La idea es que en esta primera sesión de la tarde veamos los capítulos 17 y 18, y entonces en la última sesión veamos los últimos 3 capítulos del 19 al 21. En esta primera parte, en esta primera sesión, vamos a intentar ver a Micaía, que es el personaje, y al levita, que son los personajes que aparecen en el capítulo 17 y en el capítulo 18, y ver qué cosas podemos aprender de ahí. Como os he dicho antes, tenemos que entender que estos capítulos no están colocados aquí de forma cronológica, más bien es al revés, porque observamos en ellos que Finés es el sumo sacerdote. Finés es un personaje, es hijo de Eleazar. Aarón tiene un hijo, bueno, tiene más, 4, pero 2 de ellos mueren nada más iniciar el ministerio, ¿lo recordáis? Nadab y Abiú, por ofrecer fuego extraño. Y entonces, después de Aarón, quien le sucede en el sumo sacerdocio es Eleazar, su hijo, y después de Eleazar es Finés. Por lo tanto, vienen pam, 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 uno detrás de otro. Finés ya aparece en el libro de Números. Finés ya está en el desierto. Finés pasa ya por el desierto para entrar en la tierra prometida. Finés es aquel hombre, aquel varón que en una de las locuras del pueblo de Israel, en que tomaron mujeres moabitas y empezaron a fornicar con ellas y a adulterar con ellas, Dios levantó una plaga y dice que se iban muriendo. O sea, la gente iba muriendo así, pam, pam, pam. Y entonces, para frenar aquello, Finés toma una lanza, se mete en una tienda donde hay un hombre israelita y una mujer moabita y los clava por la mitad a los dos. Ese es Finés. Y la mortandad cesa en ese momento. ¿Vale? Desde ahí ya vemos una historia de Finés, y cuando entran en la tierra prometida, a partir prácticamente después de la muerte de Josué, Finés es el sumo sacerdote. Pero Finés es muy inmediatamente posterior a Josué. Por lo tanto, estas historias de los últimos 5 capítulos tenemos que situarlas
al inicio de la época de los jueces, lo cual nos hace volvernos todavía más locos. Es decir, uno piensa que si todo esto ocurre hacia el final de la época de los jueces, es que fueron de mal en peor, ¿verdad? Pero es que aquí tenemos las peores historias. Entonces, ¿qué sería del final? ¿No? Si esto ya ocurrió al principio, si esto ya ocurrió en los primeros días de los jueces, no sé, los días de Otoniel, o en los días de Débora o de Baraki, recordáis que Débora dice que no se podía ni pasear por los caminos, dice, porque todo era inseguridad. Si estas historias ya iban al principio, ¿qué no tuvo que ser al final de los días de los jueces, en la época de Sansón? ¿Cómo debía ser la sociedad en aquellos momentos, verdad? Porque estas historias las debemos colocar al inicio de la época de los jueces. Entonces, la primera de las historias la tenemos en el capítulo 17. Y no quiero tomar mucho tiempo para leerlo, pero creo que más o menos todos entendemos lo que había ocurrido aquí. Hay una mujer que tiene 1200 siclos de plata, lo cual es una cantidad muy importante, ¿vale? Es mucho dinero, no me atrevo a traducirlo en euros, pero es mucho dinero. Y ella está guardando eso en parte para consagrarlo, para hacer unos ídolos. Pero alguien le roba los 1200 siclos de plata. Y entonces, ¿qué hace ella? Pues pronuncia una maldición sobre el ladrón. Y el que le había robado era su propio hijo, que se llamaba Micaía. Y Micaía, cuando escucha la maldición que su madre ha pronunciado, entonces decide devolverle el dinero por el miedo que le da la maldición que su madre ha pronunciado. Dice: mamá, he sido yo quien te robaba, que te devuelvo los 1200 siclos de plata. Dice: ah, vale, pues ahora retiro la maldición y que seas bendito, le dice. Y entonces su madre coge parte de esos 1200 siclos de plata y hace un éfod y hace unos terafines, unos pequeños ídolos caseros, vamos a decir, son de tamaño pequeño, las imágenes que he encontrado por internet, ¿vale? Y entonces eso es lo que ocurre en aquellos momentos, eso es lo que pasa. Y entonces después coge Micaía, y entonces dice Micaía en el versículo 5, dice: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Él quería tener allí una especie de santuario. Por cierto, esto ocurre en el monte de Efraín, lo cual no está muy lejos de Silo, y Silo es donde estaba el arca de Dios. No, si querían adorar a Dios no hacía falta que se movieran mucho, lo tenían bastante cerca para hacer las cosas bien. Pero entonces él se monta allí todo esto, y pasa por allí un levita que dice que venía de Belén. Pasa por allí un levita buscando donde pues alguien necesitara sus servicios. Era levita, pero no era sacerdote. Era levita, pero no era de la familia de Aarón, ¿vale? Era levita, pero a lo mejor su trabajo hubiera sido cuidar del tabernáculo, hubiera sido traer la leña, hubiera sido otros trabajos que los levitas tenían, pero no era de la familia de Aarón. Pero él va por allí, y entonces Micaía le hace una oferta. ¿De dónde vienes? Vengo de tal sitio. ¿Y qué haces? Pues a ver si alguien me contrata. Oye, ¿quieres ser sacerdote en mi casa? Y entonces dice: ah, vale. Y entonces aquel levita viene a ser sacerdote de unos ídolos en casa de Micaía. Como ves, la cosa cada vez se va poniendo peor. Hemos empezado con un robo, hemos seguido con una maldición, tenemos por en medio superstición, tenemos por en medio robos, tenemos por en medio idolatría, y ahora seguimos con un levita que en teoría es el hombre que debería poner orden y debería decir: esto está mal, esto está bien, así es como Dios lo dice, que vende sus servicios simplemente para encontrar un sustento, simplemente para estar en un lugar. Además le da un sustento bastante escaso, porque le promete 10 siclos de plata al año. Si simplemente miras la cantidad con la cual se redimía a una persona, si no me equivoco, por un hombre adulto eran 50 siclos. Tú tenías la posibilidad de redimir a una persona y eran 50 siclos. Entonces es algo muy escaso, es una cantidad muy pequeña, pero se queda allí. Le prometen comida, le prometen vestidos al año, ropa, y le prometen una pequeña cantidad de dinero, y el hombre se queda allí. Y al final del capítulo, el último versículo, es casi ridículo, ¿verdad? Versículo 13 dice: y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, vamos allá. La primera cosa que yo observo en este pasaje, intento imaginarme cómo el Señor desde los cielos ve las cosas, ¿no? Y cómo el Señor dice: pero ¿quién ha pedido esto? Porque el Señor, viendo lo que Micaía estaba haciendo en su hogar, viendo que Micaía lo que buscaba era la bendición de Dios, ahora me bendecirá Jehová, dice. O sea, Micaía está buscando la bendición del Señor. Veo al Señor diciendo: pero ¿quién te ha dicho que tienes que hacer esto? ¿Quién te ha dicho que
Para que yo te bendiga, tú necesitas tener un montón de ídolos en tu casa y un levita para que seas sacerdote en tu hogar, pero no he dicho yo cómo se tienen que hacer las cosas. Vemos otros ejemplos parecidos en la Escritura. He mencionado hace un momento a Nadab y a Abiú, ¿verdad? Como ellos ofrecieron fuego extraño y Dios ahí no tuvo ninguna paciencia. Y dice que salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió. Aún empezando, desde el principio de Génesis, vemos a Caín ofreciendo un sacrificio que Dios no había pedido, frutos de campo. Y el Señor dice, ¿pero quién ha pedido esto? Y en nuestros días podemos observar cómo a veces casi nos esforzamos o podemos hacer cosas que queremos presentar delante de Dios y el Señor dice, ¿pero quién ha pedido esto? ¿Quién ha pedido este tipo de música? ¿Quién ha pedido? No sé, vemos religiones que se martirizan o se martirizan el cuerpo para ganar el favor de Dios. ¿Pero quién ha pedido esto? ¿No? Vemos otros que hacen grandes obras o se proponen grandes empresas o grandes promesas. ¿Pero quién ha pedido esto? ¿No? Es más sencillo encontrar la bendición de Dios. Siempre recuerda lo que dice Josué 1:8 cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que andes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y dice, y todo te saldrá. Entonces tú quieres que las cosas te vayan bien, cumple lo que Dios manda en su palabra. No hace falta hacer cosas extrañas ni ofrecer fuego extraño delante del Señor. No hace falta hacer grandes portentos, ni grandes milagros, ni hacer cosas novedosas. ¿Recuerdas a David queriendo llevar el arca a Jerusalén de una forma guay? Una forma nueva. Mira, he visto cómo lo hacen los filisteos y esto mola mucho, Vamos a poner aquí un carro con unos bueyes y tal. En vez de que los levitas tengan que llevar el arca como lo han llevado toda la vida, esto ha quedado antiguo. Esto vamos a hacer un poco más moderno ahora, vamos a poner música y todo el mundo va a ir danzando. La primera que tropieza el carro, Uza pone la mano, Uza muere. Porque Dios ha dicho cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, cuando Dios, en cosas tan claras, dice cómo se tiene que hacer algo, no le demos más vueltas. Hagamos las cosas como Dios manda. Es un refrán además popular, hacer las cosas como Dios manda. Y cuando hacemos las cosas como Dios manda, las cosas salen bien. No hace falta que le ofrezcamos al Señor cosas que Él no ha pedido, solamente darle lo que Él pide. Sencillo, fácil, obedecer su palabra. Irá bien, irá bien. La segunda cosa que vemos en este pasaje es esa falta de discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Esa falta de saber qué está bien y qué está mal, qué puedo hacer y qué no, qué considera Jehová. Porque al final, otra vez, Micaía lo que quiere es la bendición de Dios. Para que Dios me dé su bendición, qué está bien y qué está mal. Mira, hermano, esto es la clave de la vida. Saber qué está bien, saber qué está mal y hacer lo que está bien. Es algo que suena tan sencillo, pero que tenemos tantos problemas a veces para cumplir. Esto es sabiduría. Esto es tantas veces que Proverbios habla de dos caminos, el bien y el mal, que está bien y que está mal, hacer lo que está bien, ya está. Eso es la clave de toda cosa que emprendamos, de cualquier decisión que tomemos, hacer lo que está bien. Simplemente nos dice Hebreos, no perdáis ahí el pasaje en Jueces, pero si queréis venir conmigo, un pasaje muy conocido en Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 14. Hebreos 5, versículo 14, dice: bueno, desde el 13 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Déjame darle la vuelta al versículo. ¿Qué quiero yo? Quiero saber que está bien y hacer lo que está bien, ¿verdad? Entonces, para saber qué está bien y qué está mal, debo saber discernir. Tengo que tener, sigo para atrás, los sentidos ejercitados por el uso. Debo ser maduro, que han alcanzado la madurez. ¿Y cómo llego a eso? Por el alimento sólido. Y un poco más para atrás nos dice que ese alimento es la palabra de justicia. Por lo tanto,
¿Cómo sé yo lo que está bien y lo que está mal? Aquí. Ya está. ¿Bajo qué tamiz lo cribo? ¿Bajo qué filtro lo pongo? Bajo la palabra de Dios. ¿Está bien esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está mal esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Debo hacer esto? ¿Qué dice la Biblia? Ese debe ser mi filtro. La palabra de Dios, no otra cosa. Pero para que eso sea mi filtro, ¿qué necesito? Conocerla. Porque si no conozco la palabra de Dios, no puedo filtrar lo que está bien o lo que está mal. Ves que son cosas muy sencillas lo que estamos diciendo, pero muy básicas. Porque intentamos razonar o discurrir por nosotros mismos o bajo nuestra propia conciencia o bajo lo que a nosotros nos parece. Y es un error. Lo que debemos juzgar es a la luz de la palabra de Dios. En este caso, Micaía hace las cosas mal porque no tiene conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Si recordáis, al principio del libro de los Jueces, dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Así que aquí tenemos la raíz del problema. Había muerto Josué, había muerto aquella generación y aquella generación no se había preocupado de enseñar a sus hijos qué estaba bien y qué estaba mal. No se había preocupado de enseñar a sus hijos qué había hecho Dios con ellos en el desierto. No se había preocupado de enseñar a sus hijos el Pentateuco que ellos tenían probablemente, que Moisés seguramente ya había escrito, la ley que ellos ya tenían. No se habían preocupado. Y como no se habían preocupado, ellos no tenían conocimiento. Y como no tenían conocimiento, no saben lo que está bien y lo que está mal. Porque al final nuestra conciencia puede ser un mal filtro, nuestra buena voluntad puede ser un mal filtro. Al final el filtro, hermano, tiene que ser la palabra de Dios y nada más. Y tú la tienes en tus manos. Por lo tanto, tienes la capacidad de saber qué está bien y qué está mal. Y si en algo tienes dudas, no lo hagas. Si en algo te parece que no estás seguro, apártalo. Pídelo en oración, pídele al Señor que te dé discernimiento, pero tienes un filtro aquí, que es la palabra de Dios, y eso es lo que te va a dar el conocimiento para saber qué está bien, y por lo tanto, para actuar bien. La segunda parte es con el levita, siguiendo con el tema del bien y del mal. Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiero decir, de alguna forma, no, eso sería, todavía no hemos llegado al levita. De alguna forma, tenemos allí a Micaía, que en su discernimiento hace lo que le parece que está bien, porque cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel en aquellos días. Esta frase que se repite varias veces en el libro de los Jueces, de alguna forma es incierto. Se repite 5 veces, y las 5 en los últimos 5 capítulos. Para que nos hagamos una idea de cuál es la situación, de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, pero ¿dónde se dice esto? En los últimos 5 capítulos. Y es que era un desastre total, porque cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Tiene alguien conciencia de Dios hoy antes de tomar una decisión? No había rey en Israel. ¿Hay rey en tu vida? ¿Tenemos nosotros al Señor por nuestro rey que toma las decisiones por nosotros? ¿Es el Señor quien manda cada una de las decisiones que nosotros tomamos? ¿O de nuevo hago yo lo que bien me parece? Y lo puedes hacer con toda tu buena intención, Puede ser que pongas toda tu buena intención en cada una de las acciones que emprendes, pero tenemos otro refrán en castellano que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Quiero decir, con buenas intenciones no se va a ningún sitio, si no es que las buenas intenciones están en lo correcto. Las buenas intenciones deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, por más que yo tenga buena intención, no estoy haciendo bien las cosas. Entonces, ¿aplaudamos las buenas intenciones? Pues hasta cierto punto. Porque por buena intención que tú tengas, si no te ajustas a la palabra de Dios, de nada sirve. Y Micaía tenía la mejor de las intenciones. Buscaba una vez más la bendición de Dios. Pero chico, no acertó por falta de conocimiento, por el motivo que fuera. No lo estaba haciendo bien, por lo tanto debemos decir que de forma general no iba a obtener lo que buscaba, que era la bendición de Dios, porque había que hacer las cosas como él quería. Volviendo al ejemplo de David, que no tenía buena intención David en llevar el arca a Jerusalén en la forma que quería llevarla.
Por supuesto que tenía buena intención, quería hacerlo bien, quería hacerlo bonito, quería hacerlo efectivo, quería hacerlo rápido, pero no lo hizo conforme a la palabra de Dios y él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, una vez más, hermano, tenemos rey en nuestra vida, tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, tenemos lo que hace falta en nuestra vida, pues hagamos lo que dice el rey, porque nosotros sí tenemos rey. El pueblo de Israel en jueces no tenía rey, nosotros sí. Nosotros sí tenemos a alguien que nos dice y que nos llama la atención y que nos exhorta y que nos anima y que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Pues sigamos las instrucciones que tenemos de parte del rey. Entonces, ahora sí, entrando en el levita, hemos dicho que Micaía hace cosas mal en parte por su falta de conocimiento, pero no podemos aplicar eso al levita porque es levita. Por lo tanto, el levita hace mal, pero hace el mal que sabe que está mal. Tiene peor perdón el levita que Micaía, porque probablemente Micaía desconoce totalmente, pero el levita sabe que aquellos son unos ídolos, el levita sabe que él no puede ser sacerdote, el levita sabe que lo que Micaía está haciendo está mal, el levita sabe que no tiene que andar en medio de supersticiones y de maldiciones y de cosas así, el levita sabe, y eso le hace más culpable. Y tú sabes. Lo hemos dicho muchas veces ya. Que no te estoy diciendo nada nuevo. Que tú y yo sabemos. Así que cuando tomamos un paso en falso, lejos de la voluntad de Dios, eso nos hace más culpables. Porque tú sabes. Cuando tú tomas la decisión de alejarte de Dios por algo, cuando tomas la decisión de pecar, tú sabes. Tú sabes. Y como tú sabes, eso te hace más responsable. Porque tú sabes el bien que deberías estar haciendo y que no estás haciendo. Tú sabes que sí, que a lo mejor te comes este plato de lentejas, pero que vas a perder la primogenitura. ¿Entendéis lo que quiero decir? No, porque yo quiero el plato de lentejas y si lo pierdo todo, pues lo pierdo todo. Ese era Esaú. Me da igual la primogenitura, me da igual todo lo demás. Pero tú sabes lo que va a ocurrir. Sí, yo quería las lentejas, está bien, pues has tenido lentejas, pero nada más. Ahí están tus lentejas, has perdido todo lo demás. Pero tú sabes. Cada uno de nosotros sabemos qué espera Dios de nosotros. No podemos juzgar igual a un incrédulo que no sabe lo que Dios espera de él por falta de conocimiento, porque nadie nunca le ha enseñado, pero tú sabes. Por lo tanto, como nosotros sabemos, somos más responsables. Y ese era exactamente el caso del levita. Me pregunto, ¿qué tiene que poner Satanás delante nuestro para que nosotros vendamos la primogenitura? En el caso de Esaú fue bastante con un plato de lentejas, ¿no? Pero en ocasiones nosotros podemos vender nuestra santidad, vender nuestra comunión con el Señor, vender nuestro testimonio por cosas tan similares como un plato de lentejas, por cosas tan simples y que tienen tan poco valor como pasar un rato aquí o allí, como hacer las cosas como Sansón porque me gusta. Y si lo piensas bien, igual no tiene mucho más valor que un plato de lentejas. Entonces, ¿qué tiene que poner Satanás delante nuestro que sea tentación suficientemente fuerte para que nosotros vendamos nuestra primogenitura? Nosotros sí somos responsables. Y finalmente, siguiendo con el levita, ya lo hemos dicho antes, pero el más ciego es el que no quiere ver. Aquí volvemos a Micaía, he dicho siguiendo con el levita, pero no, volvemos a Micaía, porque nos dice en esos versículos del 11 al 13, dice: agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos, y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía al sacerdote y permaneció en casa de Micaía, y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Es como que Micaía se está engañando, ¿no? Como que llega a un punto en el cual dice: así es como van a funcionar bien las cosas. Esto es lo que yo quiero, y como yo quiero, ahora pido la bendición del Señor, ¿no? ¿No he escuchado alguna vez a personas decir cosas similares en el sentido de bueno, pero es una mentirijilla blanca, ¿no? El Señor no tiene en cuenta esto. Un momento, poner en boca de Dios lo que Dios piensa me parece que no nos corresponde a nosotros, ¿no?
Tenemos su palabra que lo dice claramente, ¿no? No, pero esto seguro que Dios no lo tiene en cuenta. Un momento, ¿cómo que Dios no lo tiene en cuenta? Y al final es como autoengañarse uno mismo, es decir, ahora tendré la bendición del Señor. No hay más ciego que el que no quiere ver, porque al final verdad solamente hay una. Y la verdad es la palabra de Dios. No te engañes. No te justifiques como Sansón. No digas la culpa no es mía, o no digas el Señor lo perdona, o no digas el Señor no lo tiene en cuenta. No te autojustifiques. Verdad hay una. Está en la palabra de Dios. No seas más ciego que el que no quiere ver. Y entonces ahora saltamos de capítulo y nos vamos a la historia de Micaía y los hombres de Dan. Una historia también triste. La tribu de Dan tiene un territorio y ellos están buscando más territorio, y entonces hay una expedición, 5 espías que pasan primero por casa de Micaía. Allí escuchan al sacerdote, parece que ya le conocían anteriormente, y le dicen: ¿tú qué estás haciendo aquí? Y el sacerdote le dice: mira, pues aquí estoy sirviendo en casa de Micaía con unos cuantos ídolos y me va bien, ¿no? Y entonces los hombres de Dan siguen su camino, van al norte, y llegan hasta el final, lo que sería territorio, pues no sé, como de Siria o de Fenicia más bien. Y entonces llegan allí a una población que se llama Lais, la observan, dicen: a estos los vamos a matar así de rápido y vamos a conquistarles y vamos a ir a por ellos y les vamos a quitar el terreno. Y eso es de lo que está hablando. Y entonces luego vuelven, llegan otra vez hasta su tribu, hasta el lugar donde habían salido, de la misma zona que Sansón, de Zora y Estaol. Sansón todavía no había aparecido en escena, Sansón no había nacido a este punto, ¿vale? Pero son precisamente de esa misma zona. Y entonces ya tienen tanta confianza en la victoria que cogen 600 familias con los niños, con las posesiones, con el ganado, y se van. Están seguros que los van a matar a todos ya. O sea, no es que van primero los hombres de guerra y cuando han conquistado el territorio entonces va el resto de la gente. No. Ya se van con todo. Ya están seguros que los van a pasar por el... Ojalá hubieran puesto un poco de confianza, la misma confianza, y ahora lo veremos, la misma confianza que pusieron en aquellos 5 espías. Ojalá que lo hubieran puesto también en los 12 espías del desierto. La misma. Les hubiera ido mucho mejor. Pero ahora hablaremos de eso en un momento. En fin, llegan allí y efectivamente arrasan aquella ciudad y se establecen en la ciudad de Dan, pero por el camino se llevan al levita y todos los ídolos de Micaía. Y Micaía viene detrás suplicándole que no se lleven los ídolos, en una situación grotesca, porque Micaía les dice: no os llevéis los ídolos que yo he hecho. Pero si los has hecho tú, ¿de qué te sirve? ¿Cómo puedes pensar que tienen cualquier poder si los has hecho tú? Y si de verdad los quieres, pues haz otros, porque los has hecho tú. No es que han venido del cielo, los has hecho tú. Y finalmente aquellos hombres se establecen allí en el norte, arriba de todo en Israel, en un territorio que inicialmente no era suyo, sino que todavía estaba ocupado por los fenicios probablemente. Entonces, algunas cosas aquí en este capítulo. En primer lugar, observemos de nuevo a este levita y veamos a este predicador asalariado, Dice que cuando estaban cerca de la casa de Micaía, los 5 espías, reconocieron la voz del joven levita. Llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Diciendo lo que aquellos hombres esperaban escuchar. Es un peligro grande decir lo que los hombres esperan escuchar, salirnos de lo que dice la palabra de Dios y decirles lo que ellos esperan escuchar. Espero que todos aquellos de entre nosotros que tenemos algún tipo de responsabilidad enseñando la palabra de Dios, ya sea en la escuela dominical, ya sea en tu casa, con tus hijos o con tu familia, ya sea detrás de un púlpito, que no digas lo que los hombres esperan escuchar, sino que lo que tú digas sea lo que enseña la palabra de Dios. Me recuerda a la misma... ¿Os acordáis que antes hemos puesto el ejemplo a Acab y Josafat? En la misma escena en la cual Josafat acompañó a la guerra a Acab, Josafat al principio dice: no estoy muy seguro si quiero acompañarte a la guerra. Y Acab le dice: no te preocupes, tengo todo preparado, tengo aquí 400 profetas de Jehová que te van a decir
cosas buenísimas de por qué tienes que ir conmigo a la guerra, ¿no? Y entonces vienen allí 400 supuestos profetas de Jehová y le dicen que sí, que no habrá problema, que Dios les bendecirá. Hay uno que hasta se había hecho unos cuernos, ¿lo recuerdas? Y con estos cuernos acornearás al rey de Siria y tal, ¿no? Y Josafat le dice, escucha, pero no tienes uno de verdad. No tienes un profeta. Y Acab le dice, tengo uno, y dice, pero siempre me dice cosas malas. Era el único que decía lo que la palabra de Dios decía, no lo que los hombres esperaban escuchar. Y que curiosamente se llamaba Micaías, como el de nuestra historia. Pero no es la misma persona, por supuesto que no. Pero es lo mismo, ¿verdad? Hombres que están allí, en este caso delante del rey, ahora con estos 5 espías, que simplemente dicen lo que los hombres esperan escuchar, lo que suena bien. Y es un peligro del cual debemos guardarnos. Debemos decir lo que dice la palabra de Dios. Porque cada vez más nuestras iglesias se están llenando de evangelio que suena bien. Y de cosas que suenan agradable a las personas. De evangelio social y de que pues aquí Dios te dará ayuda y que todo te irá bien y bueno, pero predica la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios de alguna forma, nos debemos guardar de decir solamente lo que nos conviene, sino de contar todo el consejo de la palabra de Dios. Y no hacer como este predicador aquí, ¿no? Y no solamente es que hace eso de decir lo que los otros están esperando escuchar, sino que además de eso al final coge y se va con ellos. Recuérdalo aquí al final del capítulo, en el versículo 10, vamos a ir del 17, dice, subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron y tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, o sea, le robaron a Micaía, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños delante, etc. Oye, ya puestos, ya vamos hasta el final, ¿no? O sea, ya que estamos haciendo lo que nos da la gana, ¿no? Pues venga, ya de perdidos al río, ¿no? Ya da lo mismo, hasta el final. Ya no tengo bastante con haber estado colaborando aquí con la idolatría, no tengo bastante con haber sido sacerdote cuando no lo debía ser, no tengo bastante con pasar por alto un robo, no tengo bastante con todo esto que le está montando aquí, sino que vienen estos, le roban a los ídolos y me dicen que me vaya con ellos y que me calle y que no lo diga nada y que no lo denuncie y digo, venga, pues vámonos, ya está, ya es como una caída sin red, ¿no? Este sacerdote, vamos para allá, ¿no? Y es lo que ocurre con el pecado. Una vez que te metes dices, ay, ¿para qué voy a frenar ahora, no? ¿Para qué voy a poner freno ahora? Ahora que me lo estoy pasando bien, ¿no? Tengo la posibilidad de más desenfreno y más pecado y más cosas que están mal y tal. Pues venga, vamos, ¿por qué no? Y este hombre que se había comprometido con Micaía para ser su sacerdote en unas condiciones determinadas y tal, pues como aquellos le dicen que se vaya y dice, oh, pues la verdad es que está más chulo, en vez de estar aquí en una casa voy a ser el sacerdote de un montón de gente allí donde van ellos, ¿no? Pues me voy con ellos. Y al final cada uno busca solamente lo que le conviene, sin importarle si hace daño a otro, sin importarle si está haciendo bien, sin importarle si es lo correcto. Se le ofrece una oportunidad de trabajo y dice, venga, pues está bien, no importa nada más. Podemos caer en eso, ¿eh? Se nos ofrece una oportunidad de trabajo y como este sacerdote decimos, está bien, no importa nada más, no importa si allí donde voy a tener iglesia, no importa si allí donde voy a poder servir al Señor, no importa si allí donde voy, no importa, venga, vamos, que me han ofrecido un trabajo, oye, pues ya está, esto es lo más importante. Igual que este sacerdote, decimos, ya he perdido al río, venga, para adelante, de lo que venga. Y debemos ser cuidadosos con eso. Veis que en esta parte no hay buenas noticias. Es que no puedo decir algo positivo, porque la cosa se va
poniendo cada vez peor y se va haciendo cada vez peor y se va complicando cada vez más, es cada vez más difícil sacar algo positivo de estos versículos. Entonces seguimos un poquito más y vemos dos cosas más y con esto a ver si podemos terminar esta sesión. Entonces vemos una cosa que me llama mucho la atención aquí. Fíjate, versículos del 11 en adelante. Entonces salieron de allí de Zora y Estaol 600 hombres de la familia de Dan armados de armas y fueron y acamparon en Kiriat Jeraim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar tal, y 13. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta casa de Micaía. Y entonces de allí saltamos el 15, cuando llegaron allá, vieron a Micaía, preguntaron cómo estaba, y saltamos al versículo 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Os lo he dicho antes, ¿os acordáis? 600 hombres de guerra que se van a arrasar la ciudad de Lais. Y se van no a pelear, que también, sino que se llevan las mujeres, los niños, el ganado, las posesiones, las tiendas, la tele, el frigorífico, como los árabes cuando cruzan por Algeciras, que van con el coche hasta arriba tal, pues ellos iban lo mismo, ahí con todo ahí en el centro del coche y tal, tremendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tuvieron fe, porque creyeron sin lugar a dudas que llegarían allí y vencerían. Y os he dicho antes, ojalá un par de generaciones antes hubieran puesto un poco de esa fe en los 12 espías del desierto. Ojalá. Porque la fe la pusieron en el objeto que no tenían que ponerla. Es igual la fe que tengas si no la depositas en el Señor Jesús para salvación. Pero por otro lado, ellos aquí pusieron toda su fe en aquello que no era verdad. Todo su esfuerzo en aquello que no era verdad. Es el siguiente punto, esfuerzo por lo vano. Todo su esfuerzo en aquello que no era verdad, que no era cierto, pero se lo creyeron. Es lo que pasa hoy en día. Tú ves a los testigos de Jehová y ponen toda su fe en aquello que no es verdad. Ves a los mormones y hacen lo mismo. Ves otras religiones y hacen lo mismo. Y nosotros tenemos la verdad. Y nos falta la fe. Tenemos la verdad y nos falta el esfuerzo. En esos versículos que tenéis ahí señalados del 22 al 26, vemos a Micaía que viene dando voces, versículo 23, a los de Dan. Estos volvieron sus rostros y dijeron, ¿qué tienes? Como diciendo, déjanos en paz, ¿no? Y entonces él respondió, versículo 24, tomasteis mis dioses que yo hice. Y el sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tenéis? Y él venía con sus vecinos y tal para hacer un poco de presión, pero los de Dan se giran y dicen, oye mira, cállate la boca, no vaya a ser que los que son aquí de ánimo colérico se enfaden, se giren y no pases de aquí. Entonces Micaía al final tiene que echarse para atrás, viendo que eran mucho más fuertes que ellos, y se vuelve a su casa sin los ídolos y sin los éfods y sin todas esas cosas, los terafines que había hecho. Pero ¿en qué pone su esfuerzo Micaía? Pone su esfuerzo en recuperar unos ídolos que no servían de nada, que él mismo había hecho, que no tenían ningún poder mágico, que los había hecho él. Pero pone su esfuerzo en ello. Los hombres de Dan, a su manera, ponen su esfuerzo en robarle a este hombre y en llevárselos porque piensan que van a servir para algo. Ponen su esfuerzo, ponen su fe, ponen su confianza en lo que no sirve. Igual que hacen otras religiones, igual que hacen los testigos de Jehová, o que hacen los mormones, o que hacen quien sea. Pero ponen su esfuerzo, hermano, y nosotros que tenemos la verdad, ¿qué fe tenemos? ¿Qué esfuerzo estamos poniendo? Ellos no tienen la verdad y ponen la fe. Ellos no tienen la verdad y ponen el esfuerzo. Nosotros tenemos la verdad y nos falta el esfuerzo. Nos falta la fe. Ojalá tuviéramos un poco del esfuerzo que las falsas religiones ponen. Ojalá. Y termino, y así con esto terminaremos esta sesión. Llegaron allí arriba a la ciudad de Lais, al norte de todo. Estamos en el versículo 27 del capítulo 18. Dice, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenían, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que junto a Ber-Rehob. Luego edificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme tal. Y vemos aquí que hicieron una matanza.
injustificada. Cuando se alejaron de Dios apareció la crueldad. Cuando se alejaron de Dios, en primer lugar, apareció la crueldad. Fueron a buscar un territorio que Dios no les había dado específicamente a ellos. Fueron a buscar un territorio que deberían haber conquistado, donde ellos estaban, a todos los que tenían alrededor, en vez de ir a buscarse a otro sitio. Recordáis que encontraron en la tierra prometida, no conquistaron a todos los que tenían que conquistar, y ese es el motivo por el cual dentro de lo que es a la tribu de Dan les faltaba territorio, porque debían haber conquistado lo que tenían que conquistar, y no lo tenían, por eso y tuvieron que ir a otro sitio a buscar. Y fue una acción tremendamente cruel, y eso es uno de los resultados de abandonar a Dios. Ellos habían abandonado a Dios completamente. De hecho, yendo al punto número 2, la idolatría permaneció en la tribu de Dan por todo el tiempo, hasta el rey David por lo menos, y después de David volvió a aparecer otra vez, hasta que vinieron los sirios y se llevaron cautivas a las 10 tribus del norte. Dan fue idólatra todo el tiempo. Si lo recordáis, en la división del reino, Roboam se queda con 2 tribus y Jeroboam con las otras 10. ¿Qué es lo primero que hace Jeroboam? Colocar un becerro de oro, ¿dónde? En Dan, y otro en Betel. ¿Verdad? Y fueron idólatras todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos dice aquí mismo el pasaje, nos dice 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. El versículo anterior nos dice, leo la mitad, él y sus hijos, hablando, bueno, todo el versículo, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, este debe ser el sacerdote de Micaía, este Jonatán, ¿de quién era nieto? Dice, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Qué es ese cautiverio de la tierra? Es que vinieron los sirios y se llevaron las 10 tribus del norte. Pero eso ocurrió cientos de años después. Y todo el tiempo Dan fue idólatra. Empezaron con una imagen pequeña, una talla, un terafín. Es un ídolo pequeño. Pero fueron idólatras siempre, por generaciones. Y una vez que el pecado entra, erradicarlo es muy difícil. Por eso la clave está en que no entre. Y cuando finalmente he apuntado el abandono de Dios, no quiero decir que ellos abandonaron a Dios, lo doy por hecho. Quiero decir que de alguna forma Dios les abandonó a ellos. Has observado, solamente un dato, podría daros alguno más, pero uno solo para terminar ya. Has observado cómo en Apocalipsis habla de las 12 tribus de Israel, de donde de cada una de las tribus habrá 144.000 hombres. ¿Lo recuerdas? Bueno, en total habrá 144.000 hombres, 12.000 de cada tribu. ¿Lo recuerdas? ¿Sabes que la tribu de Dan no aparece? Desconozco el motivo. Pero la tribu de Dan, después de esto, es prácticamente borrada de la escritura. No sé bien el motivo, no sé decirte por qué, pero no son unos de los que están en Apocalipsis capítulo 7. Curiosamente está la tribu de Manasés y la tribu de José. José era el padre de Manasés. Debe ser por Efraín, seguramente, que es la tribu que no está. Pero no está la tribu de Dan. Curioso. Llega un punto en el cual, igual que con Faraón, igual que con otros personajes, Dios levanta las manos y dice, pues allá vosotros. Entonces, como vemos, vamos mal. Y la última sesión que nos queda será casi de cerrar los ojos. Será casi de no escuchar, será casi de decir, esto es repulsivo, ¿no? Pero al final, hermanos, lo que estamos observando es la debilidad del hombre. Cuando el hombre hace las cosas, esto es lo que ocurre. No tengo más tiempo. Adelante.